mejor, ¿verdad? Sí. Sí, voy a ver. Sí, pues está. Sí. Bien, muy buenos días a todos ustedes. Les doy la bienvenida a esta última sesión del coloquio a nombre del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que en coordinación con la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, por conducto de la Dirección de Asuntos Culturales, organizan este primer coloquio internacional Francisco Villa y la Revolución Mexicana en el Norte. Esta será la última sesión y tendremos la participación de los ponentes maestro Cuauhtémoc Esparza, del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, del licenciado Antonio Arreola Valenzuela, por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y de la maestra Guadalupe Villa, por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Bien, me voy a permitir presentar en primer lugar a la maestra Guadalupe Villa, quien es historiadora, maestra en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Ha publicado diversos trabajos en coautoría, entre ellos Y nos fuimos a la Revolución, Chihuahua, textos de su historia, Chihuahua, una historia compartida. Ha sido investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia y maestra de Ideología de la Revolución en la Universidad Nacional Autónoma de México. También participa en esta mesa el maestro Cuauhtémoc Esparza Sánchez, quien realizó estudios de licenciatura y maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y el licenciado Antonio Arreola Valenzuela, quien tiene estudios profesionales realizados en la Escuela de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango, en la cual obtuvo el título de licenciado en Derecho. Realizó estudios, un curso sobre metodología de la investigación histórica y en 1992 un diplomado en Ciencias Histórico-Sociales, también en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UJED a partir de 1992. Entre sus trabajos de investigación histórica tenemos la publicación en 1972 de su libro Juárez por los caminos de Durango. En 1979 la colección de leyes, decretos, reglamentos y acuerdos del Gobierno del Estado, 1974-1979 en 5 tomos. En 1979 publica la biografía ilustrada de Francisco Villa. En 1980, la Suma Duranguense, Historia, Valores, Cultura, en 2 tomos, en la cual participa como coautor. En 1982, Durango, de las Quebradas a los Llanos, monografía estatal que fue utilizado como libro de texto para el 6º año de primaria, editado por la SEP y reeditada hasta el año de 1991. En esta obra fue coautor. En 1985 publica Guía de los principales centros documentales de información bibliográfica y de fuentes históricas para la investigación científica, tecnológica y de ciencias sociales de la ciudad de Durango, editada por él, Cebatis 110. En 1987 publica La Historia Mínima de Durango, edición del Instituto Nacional de Educación para Adultos, en la cual participa como coautor.
En 1989, el Porfiriato en Durango, trabajo elaborado para la organización de la Sala del Porfiriato del Museo Regional de Historia de la Universidad Juárez del Estado de Durango y del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esto no es editado, pero es lo que sirve de guía para el museo. En 1991, publica el Diccionario Histórico y Biográfico de la Revolución Mexicana, participante en el capítulo de decretos y legislación emitida en Durango durante la Revolución. Esto aparece en el tomo 2. En 1991 también publica Orestes Pereira y la Revolución, apuntes biográficos, en una edición del Gobierno del Estado. Y en 1992 su más reciente publicación es Durango, más de un siglo sobre rieles, editada por el Gobierno del Estado y el Instituto de Investigaciones Históricas. Bien, pues estos son los participantes en esta última sesión del primer coloquio internacional Francisco Villa y la Revolución Mexicana en el Norte. Vamos a iniciar esta sesión con la participación del maestro Cuauhtémoc Esparza, quien dará lectura a su ponencia La toma de Zacatecas. Con ustedes, el maestro Cuauhtémoc Esparza. Los hombres al mando de Francisco Villa inician su ascensión a base de estupendas campañas militares. Una extraña mística, revolucionaria y patriótica, el villismo, los hace invencibles. Lo mismo se desplazan en excelentes caballos que en interminables trenes militares. A su paso ayudan a los desamparados, aterrorizan a los poderosos, atraen voluntariamente a los mexicanos de todas las edades, siembran pavor entre sus enemigos y arrancan de los hogares paternos a las bellezas norteñas. Durante el combate, antes y después del mismo, un grito gutural, brutal, terminante, que se vuelve carcajada e infunde pavor, explota con un viva Villa, hijos de la tiznada. Un viva Villa que es amistoso si se está acorde con la exclamación, provocativo si se está en contra. Bajo el empuje de la División del Norte han caído bastiones formidables, tales como Ciudad Juárez, Tierra Blanca, Chihuahua, Jiménez, y la zona defensiva de la laguna que tenía como centro de operaciones a Torreón, y que a lo largo de la contienda civil se consideró el punto más importante en el norte. Pero ahora quedaba una plaza inexpugnable, Zacatecas. 12,000 huertistas, al mando del general Medina Barrón, la defendían. Los esfuerzos por los revolucionarios para apoderarse de la ciudad cristalizaron a mediados de 1913, pero pronto Pánfilo Natera, jefe de la División del Centro, y los suyos fueron desalojados de la misma por el general José Delgado. El 20 de febrero el general Luis Medina Barrón asumió el doble cargo de comandante militar y gobernador del estado zacatecano, precedido de fama como militar, y al mando de un gran contingente ayudó a crear un clima de tranquilidad, y a partir de entonces la vida fue placentera en la ciudad. El temor de la guerra vació en ella tanta gente que no había casas de alquiler, y al llegar la primavera de 1914 se vieron concurridas las mañanitas en la Alameda y las serenatas en la Plaza de Armas. Los días se deslizaban tranquilamente, mientras las guerrillas revolucionarias que incursionaban al norte del estado eran combatidas por el coronel federal Lucio Gallardo, quien para tal fin había salido el 21 de febrero con 500 hombres. El 14 de mayo, Carranza llega a Sombrerete y, aparte de bautizar con su nombre a un hijo de Natera, decidió que éste acrecentara su prestigio militar con miras a postergar a Villa, y quizás por iniciativa de Natera, recordando que tiempo atrás pudo tomar la capital del estado, o bien, como se creyó, por designios del primer jefe, este resolvió que la División del Centro,
con auxilio de las fuerzas de Durango, atacara nuevamente Zacatecas, esta vez convertida en el más poderoso bastión del huertismo. A partir de entonces la situación comienza a cambiar rápidamente, ya que el 19 los rebeldes durangueños empiezan a llegar al municipio de Sombrerete. El 9 de junio, el presidente de la República ordena a Medina Barrón marcha a San Luis Potosí como jefe de cuerpo de ejército y entrega el mando de operaciones en Zacatecas al general de división Carlos García Hidalgo. La orden queda sin efecto. Poco después Medina Barrón es ascendido a divisionario. Luego de agradecer su ascenso y recomendar a varios jefes y oficiales que también lo merecen, participa el secretario de Guerra, que aunque la Tesorería General le dice tener 100,000 pesos para su columna, está totalmente sin fondos. En tren especial se le remite tal cantidad con la que cubre los sueldos atrasados de la tropa. Los días 10, 11, 12, 13 y 14 de junio, 5,000 hombres de Natera atacan furiosamente los cerros de La Bufa, El Grillo, El Padre y Clérigos, así como Santa Clara, cuyo puesto logran tomar. No conformes con ello, a las 9 de la mañana del día 15 los revolucionarios hacen otro intento por apoderarse de la ciudad, pero son rechazados. A pesar de ello, Natera le hacía ver a don Venustiano estar en condiciones de atacar y tomar la plaza. Pero a pesar de sus noticias llenas de fe, el primer jefe, que se encontraba en Saltillo, ordena a Francisco Villa, acampado en Torreón, que lo refuerce. Este contesta que ya procede, y al no hacerlo, Carranza le insta nuevamente a que mande 3,000 hombres y 2 baterías de artillería. Villa sugiere que debe de ir toda la división, pero Carranza le dice el día 12 que si aún no ha cumplido con lo ordenado, envía un refuerzo al mando del general José Isabel Robles. Villa informa no poder hacerlo, en vista de que dicho general está enfermo y además dice hay deslaves en la vía. El 13 agrega que no podrá ayudar a Natera antes de 5 días y que en caso de ir Robles, este no congeniará con Domingo Arrieta, uno de los hombres de Natera, pero en cambio, si desea, puede salir personalmente con toda la división y quedar al mando de Arrieta y Natera, y que si gusta, también tomará la plaza para que dichos jefes entren en ella. Carranza es terco en el cumplimiento de sus órdenes. Villa, inconforme con ellas, opta por renunciar. El primer jefe acepta, pero los generales de la División del Norte piden e insisten en que Villa siga al mando y al mismo tiempo hacen una junta en la cual determinan seguirle a pesar de las intrigas de Carranza y marchar con él para tomar Zacatecas. El resentimiento estalla. Carranza quiere, a como dé lugar, eclipsar a Villa, quien se niega a mandar refuerzos, sabedor que estos no llegarán a tiempo y sí compartirán injustificada e imperdonablemente la derrota carrancista. Temerosos de que la división del norte desaparezca y de que el triunfo de la revolución se retrase definitivamente, los villistas no se tragan el anzuelo y, desconociendo en masa a don Venustiano, apoyan a su jefe. Villa obedece el deber que le señalan sus hombres. El antiguo bandolero serrano que batió a los federales en la gesta de Torreón está llamado a ser la carta decisiva en el triunfo de la revolución. Él cumple su destino sin tropezar, sin dudar un solo instante. Mientras esto ocurre en Saltillo y Torreón, el 11 de junio habían llegado a Zacatecas los batallones federales 89 y 90 al mando de los generales Juan G. Soberanes y Alberto Rodríguez Cerrillo, respectivamente. Días después y procedente de San Luis Potosí al mando de 4,600 hombres, Argumedo sorprende a Natera en Guadalupe y le infringe una derrota definitiva, ya que don Pánfilo, al huir en polvorosa, abandona a muchos de los suyos, así como buena cantidad de pertrechos, un automóvil y 4,000 cabezas de ganado. Poco después Argumedo entra a la capital del estado y sus tropas hacen subir los efectivos federales a un número cercano a los 10,000 hombres. En la capital había una población visitada. La luz eléctrica se encendía solo unas cuantas horas por la noche para que el enemigo no orientara sus pasos, pues desde hacía más de un mes tenía rodeada la plaza a una distancia de menor de 60 kilómetros.
Mientras esto ocurría en Zacatecas, la División del Norte es desplazada de Torreón a Caldera. El 17 salió el grueso de la tropa. La artillería venían 5 trenes, 4 para grupos y el 5.º para el Estado Mayor, el servicio sanitario, la proveeduría y los obreros. A las 8 de la mañana abandonó la estación el primer tren y cada uno de los demás 15 minutos después del anterior, pero el 5.º descarriló por el mal estado de la vía y no pudo partir sino hasta las 2 de la tarde. El viaje fue lento. Repetidas veces llovió sobre las tropas sin abrigo. Amanecía. Era el 19 cuando empezaron a llegar a Caldera los villistas. En un convoy venían guerrilleros, cancioneros, fotógrafos, músicos, periodistas, cronistas, romanceros, juglares, prostitutas y cinematografistas. Por último, en un carro especial venía el Negre, alias el Cuarterón, reportero de la prensa asociada, agencia encargada de difundir por el mundo las hazañas del ejército villista. En su cotidiana vigilancia a la vía férrea que lleva a la frontera, sorpresivamente vieron los federales que hacia el fondo del valle de Caldera parecía haber un incendio. Un oficial observó con sus binoculares. Era el humo despedido por las locomotoras de una hilera de trenes que se perdía en el horizonte rumbo a Fresnillo. La División del Norte estaba llegando. El soldado que salió a dar parte a Zacatecas regresó con la orden de levantar la vía entre dicha población y Pimienta, lo cual se hizo violentamente con ayuda de la tropa. Los días 19, 20 y 21, el general Felipe Ángeles, después de verificar un reconocimiento y dejar 5.000 hombres en reserva, distribuyó 15.000 alrededor de la ciudad, donde se habían hecho fuertes un militar técnico, como era Medina Barrón, y un soldado irregular, como lo fue Benjamín Argumedo. Según fuentes orales, resultaba impresionante mirar a los villistas marchar por las llanuras de Caldera y Morelos y verlos después trepar con facilidad felina los macizos montañosos para dominar su objetivo desde las alturas. Hombres del rumbo de Tepehuanes y Nieves al mando de Arrieta y Natera, muchos de ellos en camisa y calzón blanco tocados con anchos y piramidales gorros de soyate, marchaban a la vanguardia. Altos laguneros con mitazas y sombreros de palma eran subordinados de Rosalío Hernández. Fronterizos curtidos por el viento del norte y el sol de la sierra, vestidos con uniformes del ejército americano cubiertos con tejana y muy bien pertrechados, eran dirigidos por José Trinidad Rodríguez. Allá va. No faltaba más la gente de Manuel Chao, reclutada en los centros mineros y en las haciendas ganaderas del norte, entre los cuales dominaba el sombrero de palma ancho hecho en la sierra y el vestido de mezclilla azul, mientras bajo el mando de Rodolfo Fierro quedaban los gallones de Casas Grandes, Chihuahua y Parral, inflamados de odio contra los huertistas. Mas de todo el ejército villista, el cuerpo de Dorados era el mejor equipado. Tomaban el nombre del brillo de sus cartucheras repletas de balas, iban provistos de todo y era la escolta selecta de Villa. Jamás daban la espalda, no conocían el miedo y sabían morir o triunfar sin aspavientos. De ahí que sus enemigos los tuvieran no como hombres, sino como bestias. Los huertistas tenían posiciones estratégicamente inmejorables y defendidas por lo más granado del ejército federal. El general Guillermo Rubio Navarrete y otros artilleros habían fortificado la plaza con 13 cañones, de los cuales 8 eran de 75 milímetros y 5 de 80, incluido el llamado Niño, poderosa pieza de artillería emplazada en una plataforma de ferrocarril. Esta artillería, junto con la fusilería y las ametralladoras, cubría un radio no menor de 6 kilómetros y estaba repartida perfectamente, 3 en la Bufa, 2 en las Lomas del Refugio, 2 en el Grillo y una en cada de las siguientes posiciones: Santo Domingo, el Capulín, el Crestón Chino, la Encantada,
el Cerro del Padre y la estación. Aunque bien dotados de todo, los federales tenían quebrantada la moral y la disciplina debido a sus constantes reveses. En el sector de los cerros de la Bufa, Crestón Chino, San Martín y Cantarranas quedó al mando el coronel Manuel Altamirano. El Grillo y la Sierpe al del coronel Lucio Gallardo. El Capulín y la Encantada y Cerro del Padre al coronel José G. Soberanes. Santo Domingo, el Refugio, la Eminencia del Lete y el Cerrillo al del teniente coronel Jacobo Tardif, mientras la caballería quedó sujeta a las órdenes del coronel Ildefonso Ascona y la artillería a las del coronel Francisco Ramírez, quien durante los últimos 9 días anteriores a la batalla había recibido 6 cañones más para aumentar estos a 19 y artillar otras posiciones. Esta última parte de la artillería procedía de las fuerzas del general Antonio G. Olea, que se había trasladado de San Luis a Zacatecas en varios trenes con 1.800 hombres, lo cual hizo ascender la fuerza federal alrededor de 12.000 hombres. El Faro de la Bufa, como las noches anteriores, lanza nervioso su torrente de luz sobre las jibas de los cerros, va y viene con ganas de aclarar el arcano de las sombras, se pierde de repente, reaparece pasando como relámpago sobre la serranía, escudriña cañadas, colinas, caseríos, se pasea por el espinazo de la sierpe y señala las vértebras del coloso petrificado. Al amanecer del día 20, después de un cuidadoso cálculo con su artillería, la División del Norte atacó algunas posiciones federales y el día 21 otras más, por lo que uno de sus defensores, el general Argumedo, se repliega hacia el centro de la plaza. El 22 llegó Villa y, enterado de la situación por un reconocimiento que hizo en casi todo el frente, aprobó el dispositivo adoptado por Ángeles y Urbina y dio la orden de que al día siguiente a las 10 de la mañana, acumuladas ya las reservas y las municiones, la artillería rompiera el fuego y que todas las fuerzas de la División del Norte emprendieran el ataque según sus disposiciones. El 23 amaneció nublado y húmedo, pues había llovido persistentemente durante la tarde anterior y los pedregosos caminos de Betagrande, donde quedó establecido el cuartel general de la artillería villista, así como en la mina de La Plata, donde permanecía el general Villa y su estado mayor, estaban encharcados. A las 10 de la mañana se inició el combate. La artillería de Medina Barrón, aunque en menor número, era magnífica, y las granadas de fabricación extranjera superaban a las de los atacantes hechas en la fundición de Chihuahua. En los pórticos de las iglesias ardían flamas votivas y de hinojos las soldaderas imploraban por sus Juanes. La Cruz Blanca Neutral tenía puestos establecidos en el Hospital Civil, la Escuela Normal y la calle de Tres Cruces. Mientras la infantería villista se lanzaba de lleno sobre Zacatecas, la artillería al mando de Ángeles empezó a cumplir en forma matemática el papel que Villa le había asignado y que, aunque estratégicamente era más importante, lo cierto es que a la postre resultó menos gloriosa. Su misión consistió en quebrantar a los federales posesionados de la Bufa, Loreto y la Sierpe, prosiguiendo sobre todo hacia el Grillo para hacer contacto lo más pronto posible con las infanterías y las caballerías revolucionarias que ya habían hecho capitular las alturas cercanas a los Cerros del Padre y Clérigos, en un movimiento envolvente para impedir la huida de los federales hacia Villanueva o Jerez. A las 12 horas ya los revolucionarios superan en número y capacidad de mando. A la 1 de la tarde escaseaban las municiones de los federales, quienes ese día no tuvieron aprovisionamiento de ellas. A las 2 Argumedo es derrotado en Santa Clara. Han caído el Cerro de la Sierpe, los de Cantarranas y la Cebada. Y en el Cerro del Grillo la desmoralizada tropa, hambrienta y cruda, pues el día anterior se le repartió alcohol, abandona las trincheras de la primera línea
y sin buscar la segunda para protegerla, huye rumbo a la estación del Central, dejando una gran área en peligro, pues el Cerro de la Sierpe, ya en poder de los revolucionarios, domina en altura. El general Juan G. Soberanes por los defensores ha caído como los valientes y José Trinidad Rodríguez por los atacantes ha sido herido mortalmente. La prometida ayuda de Pascual Orozco, Joaquín Mas y el coronel Tello no llega. Intentar la evasión es una locura. A los federales no les queda más que un recurso: defenderse hasta morir. Al caer la tarde, los revolucionarios se acercan al pórtico del Triunfo y a los 25 minutos de iniciarse el último y definitivo ataque son conquistados los cerros de Bolsas, Clérigos y La Bufa, donde se había concentrado el enemigo, y más de 6,000 pelones se retiran en despavorida desbandada hacia Guadalupe, procurando abrirse paso a toda costa. Por otra parte, los federales, que ya tenían el diabólico plan de volar la ciudad, solo pudieron destruir el edificio de la aduana o Palacio Federal que ocupaba la jefatura de armas, ya que los villistas los obligaron a huir antes de hacer explotar sus minas. Es el fin. El vecindario atisba nerviosamente por las ventanas. Los oficiales huertistas llaman a las cerradas puertas ofreciendo puñados de billetes que al día siguiente no valdrán nada. Raro es quien accede a darles asilo, pues temen la venganza villista. En la cañada hacia Guadalupe, las ametralladoras de la División del Centro, que estaban listas para obstruir cualquier socorro procedente del sur, atrapan golosamente a cientos, a miles de jinetes que desconcertados tratan de reintegrarse a la ciudad, consiguiendo tan solo arremolinarse como borregos, erizados y enloquecidos de espanto al ser acribillados a tiros en espectacular carnicería. Y solo gracias a la entereza y bravura de Argumedo, poco más de 500 federales de suerte afortunada pudieron abrirse paso y escapar. Entre ellos iban el propio Medina Barrón, a quien su viuda cuenta que le mataron 8 caballos, tuvo que remudar 8 veces entre Zacatecas y Guadalupe. Juan N. Vázquez, Juan Guerra, Marcelo Carabeo, Antonio G. Olea y el propio Benjamín Argumedo, quien en las goteras de Guadalupe, debido a que le mataron su cabalgadura, cayó al suelo y a pesar de ir herido trepó de inmediato en anca sobre la bestia de su asistente y así logró salvar su vida. Sin embargo, otros generales de su misma investidura, pero nunca de su talla, que a la hora terrible del pánico se disfrazaban mal o se conformaban con arrancarse las charreteras, fueron sorprendidos y muertos sin piedad. La derrota federal estaba consumada. En la gloria opulenta del ocaso, los clarines revolucionarios se perciben claramente, dulcemente, a pesar de la metralla. Su orden es perentoria y saludable: cese el fuego, cese el fuego. Un asistente recibe una breve orden de Ángeles: dile al general Villa que ya ganamos. Eran las 6 de la tarde. En un desfile interminable, los guerrilleros que entraron a saco por la epopeya cometieron miles de barbaridades. Hubo quienes ordenaron a sus subalternos llenar de leche o café los recipientes para lavados intestinales o vaginales y sostenerlos a cierta altura mientras los jefes segundones bebían por la cánula. Otros comían frijoles en floreros o tomaban caldo en copas champañeras. No pocos se ataviaron extravagantemente para recorrer la ciudad, adornando las copas de sus sombreros con las prendas íntimas de las señoritas y las señoras de la élite zacatecana. Unos llevaban sobre los pantalones corsés o ligueros, otros 2 o 3 mascadas femeninas atadas en lugar de paliacate. Algunos más lucían levitas y sombreros femeninos, otros chaquetines de charro y chisteras, borselinos o Stetson,
en cuya toquilla lucían en vez de plumas de ave multicolores abanicos orientales, en fin, 1000 formas inimaginables para vestirse. La mayor parte vistió lo mejor que pudo a sus Juanitas, permanentes u ocasionales, para asistir con ellas al baile del festejo de la victoria en el vivac del barrio de Mexicapan y bailar al compás de la Delita, Tierra Blanca o el Caballo Mujino. Y embriagados por el triunfo, contraviniendo las órdenes estrictas de Villa y en busca de presa, como integrantes de una nueva horda de oro, recorrieron las calles llamando a golpe de culata a las cerradas puertas, disparando contra las vidrieras, violando hogares donde sordos a toda súplica no respetaron a matronas en estado, a damas encopetadas ni mucho menos a sirvientas, y saqueando despiadadamente comercios y oficinas, así como vaciando las cajas de caudales donde los ricachones avaros e insaciables guardaban sus tesoros. Algunos ancianos enfermos y desamparados protestaron. Por respuesta, fueron despojados hasta de sus ropas interiores. Y ebrios de sangre y venganza, aquellos bárbaros apresuraron su muerte. Al día siguiente la orden de Villa fue terminante. Los bandidos pagarían con su vida. Hubo 60 ejecuciones por saqueo. Fue oscura la noche de la victoria. La tenue luz de las estrellas cintilantes evitaba apenas tropezar con los muertos. En el portal de Independencia, no encontrando alojamiento, los villistas durmieron a pierna suelta mezclados con los cadáveres, y era tal la cantidad de estos que obstruían el paso del camino a Guadalupe, donde juntamente con las bestias, quepís, cartucheras y chaquetines, había prendas femeninas, carromatos y armas de todos estilos y calibres. Todo esto marcaba la huella siniestra, la hecatombe de una retirada imposible. Esto. Enseguida con el siguiente ponente, es el licenciado Antonio Arriola Valenzuela, quien va a dar lectura a su ponencia, La legislación del villismo, importante contribución al derecho social en México. Con ustedes el licenciado Antonio Arriola Valenzuela. La historia del villismo, desde luego, la legislación del villismo no es una legislación vigente, pero sin embargo tiene un valor histórico inestimable que nos permite comprender las raíces del problema agrario en el norte de México y en México. En este trabajo veremos algunos detalles al respecto. El problema agrario estaba presente en todo México, aunque algunas variantes en el norte con respecto al centro y el sur. El centro siempre fue una región más poblada y pequeña que la del norte, donde no existían las grandes extensiones territoriales. Ahí predominaban las comunidades indígenas, las que se encontraban asentadas en una comprensión aún más pequeña en extensión que la del centro. En las zonas geográficas del centro y del sur, tuvo amplia aplicación la ley de desamortización de los bienes de corporaciones civiles y eclesiásticas, por ser abundantes tanto las propiedades del clero como las de las comunidades agrarias. En cambio, en el norte, por las grandes extensiones territoriales, había mayor existencia de baldíos y terrenos nacionales, por lo que en la región fue más intensa la aplicación de las leyes de colonización, sin que ambas leyes dejaran de tener aplicación en todo el territorio nacional. Una necesidad que plantearon los liberales antes y después de la República restaurada fue la de colonizar algunas regiones de México, sobre todo en los estados del norte, donde existían grandes extensiones de terrenos nacionales y baldíos escasamente poblados.
y donde se requería la presencia de colonos que contribuyeran a la producción y al progreso de la nación. A esto se debe que desde la primer presidencia de Juárez y luego con Sebastián Lerdo de Tejada y con Manuel González se expidieron una serie de leyes y reglamentos sobre colonización. El Porfiriato expidió la Ley de Colonización de 1883 con las mejores intenciones de regularizar la propiedad agraria y promover una amplia y moderna política de colonización a la que dio bastante importancia. Estos objetivos no se lograron. Las compañías deslindadoras encargadas de la medición y delimitación de las tierras no respondieron al propósito. Más bien sirvieron de medio para someter o cometer despojos en perjuicio de las comunidades y pequeñas propiedades, aparte de que contribuyeron al acrecentamiento de los latifundios y a la formación de nuevas y enormes extensiones territoriales. La gran concentración de la tierra benefició a un pequeño grupo de familias acaudaladas, pero perjudicó enormemente a la inmensa mayoría de peones y proletarios urbanos, que llegaron a tener cancelado todo derecho de poder llegar a tener y disfrutar de un pedazo de tierra, así como a vivir en un medio decoroso. La gran concentración de la propiedad no solo se los impedía, sino que además era la causa de que hubiese disminuido la producción agrícola de subsistencia, maíz, frijol, chile y legumbres, que tradicionalmente cultivaban las comunidades agrarias y los rancheros, al grado de tener que hacerse importaciones. Durante el Porfiriato, con el apoyo de los capitales extranjeros, el país logró un desarrollo económico sin precedente, el más elevado de su historia. Alcanzó el 5% de crecimiento anual, cuando Estados Unidos reportaba el 2%. Un avance indiscutible, pero con una realidad contradictoria. Nuestra extensión geográfica estaba convertida en un país dependiente y en su vida interna se sufría un gran costo social. Dentro de las haciendas vivían los peones acasillados y fuera de ellas los peones libres, trabajando de sol a sol en los ciclos agrícolas, percibiendo un salario exiguo de 25 centavos diarios que al comprar a un precio tasado al doble se reducía a 13 centavos, y siempre sujeto a una deuda interminable en las tiendas de raya, que había por lo menos una en cada hacienda, explotación minera o instalación industrial. Para tener una idea de la composición social de ese entonces, el censo de población de 1910 es un claro indicativo. La clase media y alta eran un 16%, la clase proletaria urbana un 15% y la población rural un 69%. Si agregamos el porcentaje de la población rural con la proletaria urbana, tendremos que la inmensa cantidad de gentes pobres era el 84% de la población total del país. Las crisis locales, la miseria y la escasez de granos, los problemas con Estados Unidos, así como la crisis mundial cuya influencia empezó a manifestarse a principios del presente siglo, se constituyeron en un detonante que hizo estallar en 1910 una de las insurrecciones más grandes y violentas que se dieron en la historia, provocando la consecuente caída del general Porfirio Díaz. Entre los problemas torales del Porfiriato, el de la tierra fue el que más castigó a la gente pobre por las razones expuestas. Por ello, los revolucionarios, tanto del sur como del norte, trataron de resolverlo, no obstante los grandes obstáculos que anteponían las élites rurales y capitalinas. Esta contradicción de dos intereses opuestos se aprecia claramente a través de una serie de proclamas, manifiestos, acuerdos, leyes y reglamentos que ambas partes emitieron a través del proceso armado. Así como el plan de Ayala llegó de inmediato al fondo del problema, planteando la restitución de tierras y la dotación de ejidos
en razón a las circunstancias y causas a que dio lugar el abundante despojo de comunidades agrarias en la región del sur. En el norte, el villismo se centró en la pequeña propiedad agrícola como la mejor salida al problema de la gran concentración de la tierra. La idea del villismo fue la misma idea de los revolucionarios de otras latitudes del norte, precisamente por las realidades agrarias. Por ejemplo, el ingeniero Pastor Roa, al publicar en Durango el 3 de octubre de 1913 la primera ley agraria que se emitiera en el país, propuso la necesidad de la pequeña propiedad agrícola individual. Es lógico que los planteamientos se hicieran en torno a esta forma de unidad agrícola, porque para esas fechas no se hablaba del ejido, la idea no era generalizada, y aunque el plan de Ayala se contempló en base a las realidades comunales de la zona, fue hasta varios años después cuando se inició de lleno la formación del sistema ejidal. Los caudillos del norte y del sur pronto tropezaron en sus objetivos, primero Madero y después Carranza, como hombres del sistema porfirista, siempre estuvieron tratando de preservar, aún en plena revolución, las haciendas y la gran propiedad territorial. El punto clave de los levantamientos de Madero y Carranza contra Díaz fue político, mas no de orden social. En sus planes jamás trataron de disolver el sistema de haciendas y latifundios, como lo exigían los zapatistas y villistas. En la actividad política de ambos personajes había como trasfondo la afectación de intereses propios. Por ejemplo, la poderosa familia Madero había resultado perjudicada en sus grandes propiedades con la concesión del uso de aguas del río Nazas, que el Congreso Federal había otorgado a la Compañía Agricultora de Tlahualilo, y por lo que toca a Venustiano Carranza, este pretendía ser gobernador de Coahuila, pero fue rechazado por el presidente Díaz. Tanto Madero como Carranza, dentro de sus aspiraciones políticas, aprovecharon la ya inconcebible reelección del dictador y la senectud del mismo. La familia Madero era una de las más acaudaladas del país, formada por hacendados en vías de convertirse en grandes industriales. Sembraban algodón y eran propietarios de fábricas textiles, cultivaban vides y elaboraban vino. La familia Madero fundó el primer banco que funcionó en el norte del país, extraían cobre de sus minas y administraban sus propias fundiciones, las que con el tiempo llegaron a convertirse en una importante industria mexicana. El plan de San Luis Potosí, lanzado por Madero, es muy claro. No va al fondo en cuanto a la necesidad social. A excepción del programa y del manifiesto del Partido Liberal, suscritos por los hermanos Flores Magón y otros revolucionarios, así como el plan de Ayala firmado por Emiliano Zapata, que contienen las primeras propuestas de disolución de los latifundios, la bandera de lucha de Madero, contenida en el plan de San Luis Potosí, es meramente de orden político, y en cuanto al problema agrario, plantea la restitución de las tierras a las comunidades que habían sido afectadas por las leyes de desamortización y de colonización, pero no propone la afectación de las grandes propiedades. Madero, siendo presidente de la República, fue constantemente cuestionado por los revolucionarios por no resolver el problema agrario. A las críticas, Madero reaccionó haciendo tajantes declaraciones en el periódico El Imparcial. Les decía a sus críticos que podían revisar el plan de San Luis Potosí y todos sus discursos, pronunciados antes y después de la Revolución, donde no encontrarían promesa alguna que no hubiera cumplido. Madero dijo esto: siempre he abogado por crear la pequeña propiedad, pero eso no quiere decir que se vaya a despojar de sus propiedades a ningún terrateniente. El mismo discurso que ustedes comentan, tomando únicamente una frase, explica cuáles son las ideas del gobierno, pero una cosa es crear la pequeña propiedad por medio del esfuerzo constante,
y otra es repartir las grandes propiedades, lo cual nunca he pensado ni ofrecido en ninguno de mis discursos y proclamas. Precisamente por esta forma de pensar y actuar de Madero, no pocos caudillos se inconformaron. Uno de ellos fue Zapata, quien se vio obligado a lanzar el plan de Ayala. Otro caso fue el de Pascual Orozco, quien proclamó el plan de la empacadora, también contra Madero. Zapata tuvo que afrontar las embestidas de los generales que Madero envió para combatirlo, quienes constantemente arrasaron aldeas y pueblos de la región sureña. Madero pronto se encontró en una situación adversa. Por un lado, la inconformidad de los revolucionarios y por la otra, el problema del petróleo, originado por la preferencia que desde los últimos años de Elías se había dado a los británicos, política sostenida por Madero, lo que ocasionó la enemistad de los estadounidenses, quienes empezaron a hablar sobre la inoperancia de Madero. Las consecuencias graves, desde luego, fueron el golpe de Estado dado por Victoriano Huerta, así como el sacrificio del propio Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Como reacción al golpe de Estado, surgiría el constitucionalismo abanderado por Venustiano Carranza. Carranza también perteneció a familias terratenientes, era buen conservador. Durante el porfiriato estuvo vinculado con los hacendados y con los grupos gobernantes. Siempre participó políticamente a la sombra de Bernardo Reyes, encumbrado político porfirista. En 3 periodos consecutivos ocupó un escaño en el Senado de la República, al que en forma satírica le decían el corral de los caballos domados. Cuando Madero inició sus actividades electorales, Carranza lo desdeñó. En cambio, juró lealtad a Porfirio Díaz, a cambio de obtener la gubernatura de Coahuila, lo que no logró, pues Díaz lo rechazó. Luego apoyó a Madero y así fue como se convirtió en el gobernador de Coahuila. Carranza, apoyado por Jacinto Treviño, Lucio Blanco y otros liberales, lanzó el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913, estableciendo los principios por los cuales se rechazaba la usurpación de Victoriano Huerta, pero sin plantear el problema más candente, que era el agrario. El plan fue respaldado por gobernadores y revolucionarios, entre ellos el general Francisco Villa, hombre leal al malogrado Madero. Durante el proceso violento, habría de producirse un fuerte enfrentamiento entre el villismo y Carranza, precisamente por la diferencia en los objetivos por los que luchaban. A partir de aquí, se producirán 2 corrientes político-ideológicas que se expresarán a través de importantes testimonios legislativos. Por un lado, estarán las élites rurales haciendo política a través de su vocero, el primer jefe del ejército constitucionalista, tratando de preservar el sistema gubernamental del porfiriato, basado en las haciendas y en la gran propiedad. Por el otro, estarán en pie de lucha los principales caudillos, Villa y Zapata, tratando de disolver la gran propiedad y sentar bases para el nuevo gobierno. El 12 de diciembre de 1913, a 4 días de asumir el cargo de gobernador del estado de Chihuahua, Francisco Villa, en base a las avanzadas de la revolución y del poderoso instrumento del Estado, de un golpe decretó la confiscación de los bienes a los latifundistas y creó el Banco de Estado. En el decreto cita como principales latifundistas a Luis Terrazas, hermanos Krill, hermanos Falomir, José María Sánchez, hermanos Quilty, hermanos Luján y a José Francisco Molinar, además de disponer que al término de la revolución se expediría una ley reglamentaria que determinara la equitativa distribución de las tierras, dando preferencia a las viudas y huérfanos de los soldados muertos en la revolución. También incluye la restitución de los bienes de los legítimos dueños despojados por las compañías deslindadoras. Con esta medida, el villismo dio un primer revés al latifundismo como jamás se había dado en la historia de México. El mismo día,
se emitió otro decreto que fue complementario del decreto de confiscación de bienes, mediante el cual creó el Banco de Estado como institución bancaria de emisión de billetes, respaldado con un capital de 10 millones de pesos en oro, plata y cobre, para que la garantía fuese de 1 peso en metal por cada peso de papel. Durante el porfiriato, en base a las inversiones extranjeras, se había montado un sistema bancario muy importante y amplio. En todo México había 52 bancos, 20 en el Distrito Federal y 32 en las principales ciudades del país. A través de estos bancos se dio el flujo de inversiones que se destinaron a la construcción de infraestructura ferroviaria, agricultura comercial, industria, minería, petróleo, etc. Pero como lo expresaba el ingeniero Pastor Roa, jamás se estableció un banco refaccionario para el agricultor pobre, una sociedad cooperativa de pequeños propietarios o una caja de ahorros para el campesino. El villismo sentará el precedente al establecerse en el Banco de Estado de Chihuahua una línea de crédito refaccionario para los labradores pobres. De esta medida se deduce que no solo se pensaba en el fraccionamiento y distribución de las tierras, sino en el importante complemento crédito refaccionario. Francisco Villa duró poco tiempo como gobernador. La revolución requirió de sus servicios en otras latitudes, dentro y fuera del estado de Chihuahua. En el corto mandato que tuvo, expidió un promedio de 2 decretos por día, tratando a través de las disposiciones legales de ordenar diversos aspectos de la vida económica, política y social, y hasta cuestiones propias del ejército. Dictó amnistías, medidas de carácter social como el abaratamiento de la carne, emisión de monedas, nombramientos de funcionarios, administración de justicia, presupuestos de egresos, etc. Toda la tarea legislativa de un mandatario estatal. 1914 fue el año de las grandes acciones de guerra de la División del Norte. Villa, dentro de ese volcán de acontecimientos, continuó empeñado en resolver el problema agrario del estado de Chihuahua. Después, su interés estaría ubicado en el plano federal. La cuestión agraria en el estado de Chihuahua se fue resolviendo con los mejores apoyos de ingeniería, jurídicos y técnicos con que contó el villismo. Para el efecto, el general Díaz había integrado una comisión técnica para que se encargara del problema, nombrando como responsable al ingeniero Manuel Bonilla, exministro de Comunicaciones y Fomento en el gobierno de Madero. La comisión acordó la adquisición de todas las tierras del estado de Chihuahua, revisó minuciosamente los títulos y delineó un proyecto para la expropiación y su división. En base a los estudios, se elaboraron varios proyectos legislativos: ley sobre expropiación, ley agraria del estado de Chihuahua, ley sobre deuda agraria, ley de aparcería rural, ley para el revalúo de las propiedades raíz rústica y ley sobre el patrimonio de familia. Dentro de este objetivo confiscatorio, el villismo no incluyó las propiedades de los ciudadanos norteamericanos, las que fueron respetadas en todo momento. La exclusión puede haberse tomado como medida estratégica para no tener dificultades con el gobierno vecino, de donde se proveían del armamento que les era indispensable. Después del triunfo de Zacatecas, se acrecentó el distanciamiento entre Carranza y la División del Norte. Carranza se había mostrado intransigente, no perdonaba la desobediencia del general Villa de haber trasladado sin autorización toda la División del Norte a Zacatecas, no obstante que el triunfo obtenido era merecedor de las más grandes felicitaciones. Se buscó la forma de zanjar el problema, celebrándose las conferencias de Torreón a propuesta de la División del Noreste, a las que asistieron representantes de esta y del general Villa. La División del Norte estuvo representada por el doctor Miguel Silva, ingeniero Manuel Bonilla y el general José Isabel Robles. La División del Noreste quedó representada por los generales Antonio I. Villarreal, Cesario L. Castro y Luis Caballero.
tuvieron lugar del 4 al 8 de julio de 1914. Los puntos acordados referentes a la política general y de manejo de los asuntos militares fueron aprobados por unanimidad. Entre otras cosas, la División del Norte reconocía y reiteraba su adhesión a Carranza. En estos acuerdos se incluyó un punto, el número 8, que es importante porque para Carranza será el discordante. En el referido punto 8, las divisiones del norte y del noreste se comprometían a procurar el bienestar de los obreros y a emancipar económicamente a los campesinos, haciendo una distribución equitativa de la tierra y en general a solucionar el problema agrario. Terminadas las conferencias, los resultados se le hicieron llegar a Carranza, quien analizó los puntos uno por uno, dando su aprobación, excepto el correspondiente al número 8. De este punto asentó lo siguiente: respecto a la cláusula octava que se aprobó en las conferencias, debo expresar que los asuntos emitidos en ella son ajenos al incidente que motivó las conferencias. Es decir, Carranza eludió con toda claridad el problema, no quiso aceptar las reformas que demandaba la revolución, declarando sencillamente que era un asunto ajeno a la motivación de las conferencias. Había problemas graves dentro del movimiento revolucionario triunfante. Debido a esto, el 1 de octubre de 1914 se reunió la Convención Revolucionaria con el objeto de unificar el criterio de los diferentes caudillos y determinar las bases para el nuevo gobierno. La convención inició sus trabajos en la Ciudad de México y luego los continuó en Aguascalientes, donde se tomaron, entre otros puntos, los acuerdos de cesar a Carranza en sus cargos y al general Villa como jefe de la División del Norte. Estos acuerdos fueron respaldados por Villa y Zapata, pero rechazados por Carranza. Al producirse este rechazo, los convencionistas nombraron al general Villa como jefe del ejército de la soberana Convención Revolucionaria. Por su parte, Carranza se trasladó a Veracruz, donde designó a Obregón como jefe del ejército constitucionalista. Dos gobiernos existían en el territorio nacional, el constitucionalista en Veracruz y el convencionista en la Ciudad de México. Esta fractura dentro de las fuerzas revolucionarias habrá de originar nuevos enfrentamientos. Las propuestas hechas por los revolucionarios, basadas en las necesidades, realidades y contrastes de la sociedad porfiriana, así como la fractura surgida entre los revolucionarios y el empuje ideológico de los convencionistas, obligaron a Carranza a cambiar la orientación de sus objetivos políticos. Las adiciones al Plan de Guadalupe del 12 de marzo de 1914 y la Ley de Enero de 1915, cuyo autor del borrador fue Luis Cabrera, contienen un nuevo discurso en el que se acepta y se plantea el problema agrario, no solo en la restitución de las tierras de los pueblos. En las adiciones del Plan de Guadalupe, además, se plantea la disolución de los latifundios. El villismo, con su particular forma de ver el problema económico, político y social, trabajaba para contribuir en las bases del nuevo gobierno. A partir de estas ideas, el general Francisco Villa, como comandante en jefe del ejército de la Convención, emitió 4 decretos consecutivos. Uno, el 2 de febrero de 1915, mediante el cual asumía la autoridad política de la zona ocupada por las fuerzas convencionistas y creaba 3 departamentos para el trámite de los negocios públicos: Relaciones y Justicia, Gobernación y Comunicaciones y Hacienda y Fomento, designando para el primer departamento al licenciado Miguel Díaz Lombardo y de Hacienda y Fomento al general Luis de la Garza. El 22 de febrero emitiría otro decreto declarando Día de Luto Nacional el 22 de febrero, segundo aniversario del sacrificio de Madero, y el 7 de mayo otro decreto más, estableciendo que mientras no se expidiera una ley de amnistía, era imprescriptible la responsabilidad penal y civil
de los autores de delitos cometidos contra el gobierno del presidente Madero. El 24 de mayo de 1915, mientras se ensangrentaban de nueva cuenta los campos del Bajío, el general Francisco Villa, en su carácter de jefe de operaciones de las Fuerzas Armadas de la Convención, expedía en la ciudad de León, Guanajuato, la Ley General Agraria, que sería el último y el más importante documento que en esta materia elaborara el villismo. Explica el pensamiento de los revolucionarios del norte, pues reproduce y precisa conceptos y principios que los villistas habían planteado en los diversos decretos anteriores. Los objetivos básicos de esta ley pueden resumirse en los siguientes puntos. Se llevaría a cabo el fraccionamiento de las grandes propiedades territoriales. Los estados serían los facultados para fijar la extensión máxima a cada dueño. La distribución no sería gratuita, sino a título oneroso. En términos generales, establecía el régimen de pequeña propiedad individual. De aquí que el sistema agrario actual se basa en la pequeña propiedad y el ejido, o sea, la pequeña propiedad propuesta por los revolucionarios del norte y el ejido propuesto por los revolucionarios del sur. Entre abril y julio de 1915, los convencionistas perdieron en las batallas del Bajío, donde la división del norte fue materialmente aniquilada, y el general Villa desplazado hacia sus antiguos dominios del norte. En noviembre de 1916 se iniciaron los trabajos del Congreso Constituyente de Querétaro en el proyecto de reformas a la Constitución Política de 1857. La propuesta de Carranza sobre el problema agrario es muy limitada, establece la restitución y la dotación de nuevos ejidos, pero no plantea la necesidad de la afectación de las grandes propiedades, como lo había proclamado en las adiciones al Plan de Guadalupe. La redacción del artículo 27 que conocemos fue obra y razón de los diputados revolucionarios. Meses antes, en abril de 1916, a un año de las derrotas del Bajío, la Convención, que siempre estuvo bajo el influjo de los zapatistas y villistas, en sus últimos alientos emitió desde Jojutla, Morelos, el programa de reformas políticos sociales de la Revolución, cuyo proyecto había sido aprobado en Cuernavaca el 18 de febrero de 1915. Este programa fue uno de los más completos y avanzados en materia de reivindicaciones sociales, y por primera vez en la historia de México se planteó el parlamentarismo. El programa de reformas políticos sociales de la Revolución, aprobado por la soberana Convención Revolucionaria, y la ley agraria del villismo, fueron documentos muy meritorios, avanzados y basados en las realidades concretas del país y en lo que se sintetizaron las necesidades económico-sociales más apremiantes. Dos antecedentes que necesariamente tuvieron que contribuir a hacer exigencia en los trabajos legislativos de los diputados revolucionarios en el Congreso Constituyente. Expuesto lo anterior, concluimos que la lucha por la tierra llevada a cabo por los revolucionarios norteños y particularmente por el villismo indica que el problema agrario en esta parte de la República era totalmente distinto al del sur, donde el principal objetivo era la restitución y dotación de tierras comunales a los pueblos para la agricultura de autoconsumo, en base a la concepción comunal del antiguo Calpulli, a la gran cantidad de comunidades y a la estrechez del área geográfica. En cambio, en el norte, a partir de San Luis Potosí, Jalisco y Zacatecas, el problema radicaba en la reducción de los grandes latifundios a pequeñas propiedades o ranchos. La idea de los revolucionarios norteños era la de una mayor producción con tendencias a la agricultura comercial. Segunda, que la lucha llevada a cabo por todos los revolucionarios de México, considerando las diferentes concepciones y características del norte con respecto al centro y al sur del país, dio lugar a una justa distribución de la propiedad raíz,
conformándose posteriormente los sistemas ejidal y de la pequeña propiedad y respetándose la presencia histórica de las comunidades agrarias. Tercera, que la creación del Banco de Estado de Chihuahua, con una línea de crédito a favor del agricultor pobre, sentó el precedente para el establecimiento posterior de la banca oficial destinada a los campesinos, ejidatarios y pequeños propietarios. Cuarta, que no pocos componentes de aquella generación de peones degradados por la sociedad porfiriana a condiciones de miseria, ignorancia y frustración, tomaron por necesidad el camino menos indicado pero justificado, el del bandolerismo, que Doroteo Arango, mezcla de bandolero, justiciero, guerrero, político y militar, no tuvo la ignorancia atribuida por la falta de escuela, sus conocimientos militares, políticos, sociales y revolucionarios fueron amplios y meritorios, adquiridos en la práctica y en una de las mejores escuelas, la de la vida. Sexta, que la legislación emitida por el villismo nos demuestra que fue realizada no por un grupo de bandoleros, sino por un equipo de hombres de trabajo con una clara conciencia y visión del problema de la realidad agraria norteña de la época, además de que este acervo legislativo de valor histórico se constituye en una fuente de estudio que permite ahondar en las raíces del artículo 27 constitucional, como síntesis de las proclamas, manifiestos y luchas enarboladas por los revolucionarios para alcanzar una justa distribución de la riqueza inmobiliaria nacional. Muchas gracias. Bien, esta ha sido la participación del licenciado Antonio Arriola Valenzuela, quien en su ponencia rescata la importancia que tiene en el proceso histórico el aspecto jurídico. Precisamente por el dinamismo, en el dinamismo de las leyes se ve reflejado también el dinamismo del proceso social, y no hay que perder de vista que si no es por la lucha de estos grupos representantes de las aspiraciones populares y sus trabajos de legislación, que no se hubiera dado en el sentido social que tiene o que tuvo el artículo 27 constitucional. Tampoco se hubiera legislado para beneficio social en algunos otros aspectos, como el educativo, porque precisamente no fueron los grupos populares, y esto lo hemos venido corroborando a lo largo de la participación de los distintos ponentes, no fueron los grupos representantes de las aspiraciones populares quienes triunfaron en esta lucha. Únicamente a través de su participación, de su presión, de su conocimiento de las necesidades reales del pueblo, fue posible que quienes se encumbraron en el poder, que no fueron precisamente sus representantes, tomaran en cuenta estas participaciones para legislar a favor de las clases populares. Muy importante la contribución del licenciado Arriola en el sentido de que rescata este aspecto determinante de la vida social. Bien, tenemos ahora la participación de la maestra Guadalupe Villa, quien va a dar lectura a su trabajo titulado De cómo Villa concibió su historia, una aproximación a sus memorias. Bien, con ustedes la maestra Guadalupe Villa. Sí. Bien, antes de dar principio al fin, quiero expresar de manera especial mi agradecimiento a quienes hicieron posible este primer coloquio internacional Francisco Villa y la Revolución Mexicana en el Norte, a la Universidad Juárez del Estado de Durango, al Instituto de Investigaciones Históricas, a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Estado y a la Dirección de Asuntos Culturales, sin cuya participación este evento difícilmente se habría realizado.
pero pecaría yo de formal si no hablara en concreto de la dura labor desempeñada por Miguel Vallebueno y Mauricio Yen, apoyados desde luego por Norma y Elvira, para que este evento resultara como resultó, impecablemente organizado. Gracias a Jorge, a Gloria, a Lorena, a los Carrión por su amistad, a María de la Luz, a la maestra Gallegos y a Ana María por su amistad también, y a todos ustedes en conjunto por su espléndida hospitalidad y por compartir sus conocimientos con nosotros. De cómo Villa concibió su historia. El género autobiográfico como fuente documental constituye un valioso testimonio de primera mano, a pesar de las limitaciones que presenta la versión unilateral del individuo que transmite deliberadamente su información. La introspección es un ejercicio memorístico que actúa como ordenador de la conciencia y en consecuencia tiende a reconstruir el ayer entre verdades y ficciones. ¿Qué motiva a los hombres públicos a dejar testimonio de su vida? Las razones pueden ser múltiples. Sin embargo, destaca la necesidad de justificar su actuación en sucesos que atañen a su directa participación en los acontecimientos que narra. Francisco Villa no fue la excepción de la regla, y Cabilo, que además ideó y fabricó su propia historia, convirtiéndola razonadamente en un enigma, tanto así que a 71 años de su muerte hay aspectos de su vida que aún causan intriga y confusión. ¿Qué impulsó a Francisco Villa a dejar testimonio de su vida y de su actuación revolucionaria? Muy probablemente una necesidad de dar validez a su posición frente a la historia, justificar su pasado y forjar su propia leyenda. Villa fue un hombre que comprendió el momento histórico que le tocó vivir y el trascendental papel que jugó. Consciente de ello, se preocupó por dictar sus memorias a Manuel Bauch Alcalde primero y a Miguel Trillo después, aunque por desgracia ambos escritos quedaron prácticamente en calidad de borradores, sin haber sido dados a conocer públicamente en su totalidad. Bauch Alcalde era coronel del Ejército Constitucionalista, incorporado a la Brigada Benito Juárez de la División del Norte bajo el mando del general Manuel Chao. Además era crítico de arte y periodista. Fue durante breve tiempo director del periódico villista Vida Nueva, órgano político y de información editado en la ciudad de Chihuahua. Al sobrevenir la escisión revolucionaria, permaneció al lado de Carranza, quien lo comisionó para el desempeño de una misión diplomática en Italia primero y en Berlín después. Luis Aguirre Benavides, en sus memorias, cita a la gente que se reunió con Villa en diciembre de 1913, luego de su entrada a Chihuahua. Cito: llegó también el periodista Manuel Bauch Alcalde, a quien Villa comisionó para que publicara un periódico. Mientras estuvo en Chihuahua, me consta que por algún tiempo se encerraba con él a contarle episodios de su vida desde su niñez, que Bauch escribía y tituló Memorias de Francisco Villa. Bauch empezó a recoger las memorias de Villa el 27 de febrero de 1914, reuniendo un material que va de 1894 hasta noviembre de 1913, poco después de haber tomado Ciudad Juárez por sorpresa. Las memorias se encuentran divididas en 3 épocas. La primera abarca de 1894 a 1910, cuando Doroteo Arango trabajaba como mediero en el rancho Gogojito, fracción de la hacienda de Santa Isabel de Berros, municipio de Canatlán, en el estado de Durango, hasta su incorporación con Abraham González y Francisco I. Madero. La segunda época va de 1910 a 1911 y comprende la toma de Ciudad Juárez y su primer retiro a la vida privada. La tercera se inicia en 1912, año de la llamada reacción crilterracista. Villa deja su negocio como comerciante en carnes de abasto y se reincorpora a la lucha armada para combatir a Orozco. Prácticamente se puede decir que las memorias estaban completas hasta entonces. Sin embargo, el escrito no siguió su curso debido en primer lugar a que el año 1914 fue particularmente agitado para el general Villa. La toma de Zacatecas el 23 de junio y la Convención Revolucionaria en octubre ocuparon su atención, pero además Bauch se alejó de Villa. Los 5 cuadernos que integran el manuscrito contienen ciertas reflexiones de Manuel Bauch Alcalde acerca de Villa
el movimiento revolucionario y el porfirismo. En el prólogo se señalan los motivos que tuvo Villa para que se conociera su historia. Y esto a mí es lo que me parece más importante. O sea, ¿por qué un hombre decide escribir? ¿Por qué justifica? ¿Por qué aclara? Y es muy importante, esto no se conoce ni en las memorias de Francisco Villa publicadas por Martín Luis Guzmán. Martín Luis ignoró esta parte, ni en el libro de Ramón Puente, Vida de Villa contada por él mismo, hacen referencia a esto. Cito: recibí estas confidencias que doy a la publicidad como un documento de rara autenticidad y en el que sin falsos escrúpulos ni detonantes elogios veréis desfilar los rasgos más sobresalientes y más íntimos, más dolorosos y más brillantes de la intensa, agitada, tormentosa y triunfal vida de uno de los más admirables paladines de nuestro pueblo sufriente y suspirante. Sí, me dijo el victorioso general Villa, que se conozca mi historia, toda mi historia, con todos sus sufrimientos, con todas sus luchas, con todas sus miserias, con toda la sangre que me vi forzado a derramar, con todas las injusticias que me vi precisado a combatir, con todas las agresiones que me vi precisado a repeler y todas las infamias que hube de castigar. Que se conozca todo mi pasado, aquel pasado que mis enemigos han esgrimido contra mí, pretendiendo asfixiarme con la polvareda de mis dolorosas hazañas de otras épocas y aturdirme con los dicterios más crueles y las punzaduras más venenosas. No pretendo justificarme ni defenderme, pero que se me conozca tal y como fui, para que se me aprecie tal y como soy. Un hombre que, nacido de la clase más ultrajada y más sufrida de nuestro pueblo, de la peonada que fecunda la tierra con su sudor y con su sangre y con sus lágrimas, supe rebelarme contra esa esclavitud brutal de nuestra sociedad egoísta y de nuestras costumbres corruptoras, y desarrollando todas mis energías y reanimando todas mis esperanzas y fortaleciendo todas mis aspiraciones de libertad y de justicia, he venido a ofrecerlas en toda su madurez a la causa nobilísima de mi patria y de mi pueblo. Que todos ellos, amigos y enemigos, conozcan al Francisco Villa de verdad, al de carne y hueso, al de nervios y sangre y corazón y pensamiento, que ni es el hombre fiera que pintan los enemigos del pueblo, atribuyéndome una insaciable sed de sangre, de pillaje y de exterminio, y acaudillando unas hordas desenfrenadas de brigantes, ni es tampoco el superhombre que quisieran encontrar en esta época de seres normales, de hombres como todos los que, encariñados con el forjamiento de ídolos populares, no ven que ante las aras de esos falsos ídolos se sacrifica esterilmente la sangre de los pueblos. Ni hombre fiera, ni superhombre, hombre nada más. Hombre sencillo, rudo, que aprendió a leer muy tarde, que vivió la vida agreste de las montañas, pero en cuyo corazón, que sufrió todas las amarguras y palpitó con todas sus altiveces, hay un caudal inagotable de amor para mi patria y para mi pueblo. Patriota sincero y compañero leal, esos son los títulos que sí reclamo, porque me pertenecen, porque he sabido conquistarlos al precio de mi sangre y de mis constantes esfuerzos. Es bellísimo. Como puede apreciarse, Baucha Alcalde le dio elegancia y elocuencia al lenguaje llano y sencillo que debió haber tenido Villa. Ahora bien, lo que me interesa a mí destacar es esta primera etapa de las memorias, las que van desde el nacimiento de Villa, digamos, hasta 1910, porque son las que encierran más desconocimiento y polémica. Doroteo Arango era hijo de Agustín Arango y Micaela Arámbula. Él cuenta que su padre era hijo natural de Jesús Villa y que debido a esta circunstancia ostentaba el apellido materno. Dice también que cuando se convirtió en proscrito, para despistar a sus persecutores, cambió su nombre y adoptó el apellido que le hubiera correspondido, Villa. Respecto al nombre de Francisco, no dice nada. Quizá juzgó era mucho más popular que el propio. Y cito una parte de las memorias.
Como yo tenía noticia de cuál era el verdadero apellido que debía haber llevado mi padre, en vez de ocultarme bajo otro nombre cualquiera, cambié el de Doroteo Arango, que hasta entonces había llevado, por este de Francisco Villa, que ahora tengo y que estimo como más mío. Pancho Villa empezaron a nombrarme todos y casi solo por Pancho Villa se me conoce en la fecha de hoy. Otra versión del mismo hecho es que tras la proscripción, Arango fue amparado por un bandido. Unos lo hacen zacatecano, otros lo hacen oaxaqueño y otro más duranguense, llamado Francisco Villa, con el que mantuvo una estrecha relación afectiva de padre e hijo y que a la muerte de este, aquel adoptó su nombre. Respecto a la primera versión, a la del apellido Villa, y gracias a la tenaz labor del señor Carlos Estrada en los archivos parroquiales de San Juan del Río, hoy sabemos que Doroteo Arango no dijo la verdad. No existe, al menos hasta donde ha llegado la búsqueda, un solo Villa entre los ascendientes. Por lo que toca a la segunda versión, encontré lo siguiente. En el periódico oficial del gobierno del estado de Durango del año de 1884, cuando Doroteo Arango apenas tenía 6 años de edad, en los reportes de los desahogos del Poder Judicial se lee, cito: se indulta al reo Francisco Villa por el tiempo que le falta para cumplir su condena. Es decir, efectivamente existe un individuo con ese nombre y además tiene asuntos con la justicia, aunque ignoramos de qué tipo. Muy probablemente no eran tan graves, puesto que lo indultan. ¿Qué edad tendría este Francisco Villa y cuánto tiempo vivió? ¿Pudo Doroteo, llegada su juventud, relacionarse con él? Es muy probable que sí. Un año antes, en 1883, el teniente de gendarmes Laureano González informaba al jefe municipal de Canatlán que, cito, se levantaron en armas como bandoleros los hermanos Parra, acompañando a la gavilla de Heraclio Bernal. Doroteo Arango narra sus andanzas con Ignacio Parra, a quien se vinculó 11 años después del informe de González. El siguiente enigma tiene que ver con la proscripción de Doroteo Arango. En el relato que él mismo refiere a Bauche y en la transmisión oral que atañe a la historia familiar, se da por cierto que Doroteo hirió, que no mató, al hacendado que sin fortuna pretendió abusar de su hermana. Siempre tuve la impresión de que este episodio era sin lugar a dudas demasiado romántico. Estamos además en este periodo en una época romántica. Ahora, gracias al magnífico libro de Aurelio de los Reyes, el libro se llama Con Villa en México, testimonios de camarógrafos norteamericanos en la Revolución, puedo constatar que no estaba yo alejada de la verdad. La obra de Aurelio de los Reyes destaca la preferencia que los camarógrafos y fotógrafos tuvieron por Villa, al tiempo que nos presenta la gran habilidad que el general tenía para hacerse publicidad. Y encontró que su campaña militar desde la toma de Ojinaga hasta la caída de Torreón está minuciosamente inventariada. En parte, una de las razones por las que así sucedió es que el material fílmico sobre la Revolución se proyectaba en salas cinematográficas norteamericanas. El documental intitulado Del estrellato a la caída se efectuó en cientos de metros de película y muchas de estas imágenes fueron difundidas por noticiarios que daban cuenta de los acontecimientos mexicanos. La Mutual Film Corporation propuso a Villa filmar una película de corte biográfico con el título La vida del general Villa. Justamente fue en 1914 cuando se inició dicho proyecto. El actor norteamericano Raoul Walsh vino a nuestro país para interpretar el papel de Villa joven. Muchos años después, el actor relató con detenimiento dicha experiencia en sus memorias, que fueron publicadas en 1974. Villa se daba tiempo para realizar las escenas que le pedía el director del filme, y según parece, el argumento de la película fue tomado de las narraciones autobiográficas que Villa contaba a los periodistas que lo entrevistaban. Muy probablemente, señala Aurelio de los Reyes, el argumento se extrajo de los relatos que publicaron los diarios neoyorquinos The Sun y The World. En este último, el autor del artículo era John Reed. Como muchos de ustedes saben, Reed viajó a nuestro país como corresponsal de guerra y escribió reportajes sobre Villa y la División del Norte para diversos medios.
Considero que las entrevistas de este y otros periodistas le revelaron al general el potencial de la propaganda. El propio órgano de difusión del villismo en Chihuahua, el periódico Vida Nueva, es la mejor prueba de mi aseveración. Quien lo analice con detenimiento comprobará la cantidad de falsedades que ahí se publicaron, sobre todo en lo relativo al derrotero de la lucha, cuando ya se presagiaba el derrumbe de la División del Norte. Muy probablemente fue una maniobra para mantener en alto el espíritu de su principal base de apoyo social y económico. Villa, dice de los Reyes, parecía engolosinarse consigo mismo y teñía su pasado de romanticismo, dando diferentes versiones de los mismos hechos. Y cita uno de los artículos que se publicaron en The World. Durante los largos años de su vida fuera de la ley, había surgido, esto es lo que escribió George Reed, había surgido una leyenda totalmente heroica, mitad mítica, que envolvía su nombre. Las huestes que lo acompañaban cantaban de noche alrededor de las fogatas canciones interminables sobre los hechos románticos de Pancho Villa, el amigo de los pobres. Se dice, este extracto está tomado del otro diario, de The Sun, se dice que un oficial federal violó a una de sus hermanas cuando ésta apenas era una adolescente. Otra leyenda la hace víctima de un hacendado. Villa, de 16 años, herido en su honor familiar, tomó represalias y mató al culpable. Más tarde llegaron unos gendarmes para apresarlo, pero en lugar de entregarse, montó a caballo y huyó a las montañas. Otra versión lo hacía peón de una hacienda, otra mediero, esta ranchero, aquella jornalero. Su cabeza adquirió un precio y la revolución maderista lo reivindicó. Fue apresado por Huerta, acusado de insubordinación durante la campaña contra el orozquismo en marzo de 1912. Fue remitido a la prisión militar de Tlatelolco, de donde se fugó, huyó a los Estados Unidos, vivió cerca de la frontera. Después del asesinato de Madero se internó al país e inició una campaña exitosa contra Huerta que lo elevó a cumbres no soñadas de popularidad. Se cierra el texto. El argumentista de la película, La vida del general Villa, señala de los Reyes, tomó la idea de un Villa ranchero cuya familia poseía suficientes tierras para mantenerse, y cita nuevamente parte del argumento. Cierto día, la tropa federal, este es el argumento ya de la película, acampó cerca de su casa y dos oficiales trabaron relaciones amorosas con sus hermanas. Una de ellas, la menor, no cedió a las pretensiones de su enamorado, quien, ayudado por su compañero, la secuestró y la violó, a consecuencia de lo cual la víctima murió. Villa juró vengarla y no descansó hasta dar muerte al verdugo, convirtiéndose en fugitivo de esta manera. Su venganza incluía la muerte del cómplice y la revolución le brindó la oportunidad deseada. Villa se sumó a los rebeldes y poco a poco, de forajido, se convirtió en comandante en jefe de las fuerzas constitucionalistas. Finalmente llegó la batalla de Torreón y al meterse Villa en la refriega del campo de batalla, se topó con el hombre que buscaba. Saldó así su deuda de honor al matar al federal fugitivo. Aquel que había sido forajido era aclamado como el futuro presidente de México. Y se acaba la película. Gente que conoció a Villa refuerza la versión de que a este le gustaba dar distintas versiones de un mismo hecho y salpicar con anécdotas sus relatos. Por si hubiera dudas, Aurelio de los Reyes lo viene a confirmar, apoyado en periodistas, cinematografistas y actores. Ahora bien, no sugiero que toda la historia que Villa contó sobre sí mismo sea mentira, solo que esa primera etapa de su vida es artificial. Quizás su pasado inmediato le resultaba atroz y optó por recomponerlo en forma confusa, sabiendo que de ese modo contribuía a forjar su leyenda en el sentido más amplio de la palabra, cuando la historia se desfigura por la tradición. Y a fuerza de tradición, la transmisión oral, durante largo espacio de tiempo, cortó con el lazo que legalmente lo unía a su pasado, su nombre. Las memorias y la hoja de servicios del general Villa fueron utilizados por Martín Luis Guzmán y dieron la base al grueso volumen novelado de las memorias de Pancho Villa. Cito nuevamente a Luis Aguirre Benavides. Las memorias que Bauche escribió, yo no sé por qué conducto llegaron más tarde a manos de Martín Luis Guzmán
y seguramente fueron la base, junto con las pláticas que tuve con Martín Luis, de su interesantísimo libro Memorias de Pancho Villa. El material del que Guzmán se sirvió abarca hasta el capítulo 5 de su libro, donde, haciendo caso omiso del texto original, introduce de motu propio una serie de anécdotas acordes a su calidad de literato, alterando e inventando el contenido para adecuarlo a su particular interés. De tal suerte contribuye a la leyenda negra de Villa, poniendo énfasis en la crueldad de este y en su gusto por las mujeres, lo que desde luego el general no menciona en las memorias. A través de sus memorias, Francisco Villa quiso además dejar testimonio de su actuación en el movimiento armado. La parte más bella del escrito es precisamente el prólogo, que ya les he leído y que muestra la otra cara de Villa, el ser humano, sentimental, que deja de lado el inverosímil y mítico. Martín Luis Guzmán ignoró ese extraordinario prólogo por alguna razón. Finalmente haré referencia a las otras memorias o apuntes biográficos del general Villa, tomados en taquigrafía por el coronel Miguel Trillo, quien fuera su secretario en la hacienda de Canutillo. Este material probablemente incluye toda la vida de Villa hasta 1920 o 23, y debió estar mejor preparado que el anterior, dado que se realizó en tiempos de paz, cuando Villa, establecido en la hacienda de Canutillo, gozaba de tranquilidad y pudo meditar y reflexionar sobre su vida pasada. Es de lamentar que este trabajo permanezca desconocido. Trillo murió en el mismo atentado que Villa en 1923 y es muy probable que los apuntes taquigráficos reúnan, insisto, toda la vida del caudillo. Desgraciadamente no han podido ser descifradas, ya que a los signos taquigráficos corrientes Trillo agregó otros de uso propio. Al dictar las memorias, Villa quiso dar a conocer su verdad, aquella verdad que justificaba su actuación revolucionaria, aquella que en íntima convicción juzgó oculta y desvirtuada. Alguna vez Villa dijo a Ramón Puente: demasiado sé yo la multitud de cosas que se dicen de mí, pero la realidad no es la que escriben los periódicos. Le voy a platicar algunos hechos para que usted los guarde en su memoria y los diga alguna vez como yo no los podría decir porque soy ignorante. Ladrón, abigeo, proscrito, revolucionario y héroe, Pancho Villa entró en la historia precedido del mito y la leyenda que él mismo construyó. Gracias. Es un trabajo que preparó el voluntariado cultural del DIF como parte de sus actividades en el Diplomado de Historia. En esta primera fotografía tenemos al personal de la redacción del periódico El Hijo del Ahuizote, presentado en ocasión del aniversario de la Constitución del 5 de febrero. Esta foto estuvo tomada el 5 de febrero de 1903 en el Distrito Federal. Es el Guillermo Landa y Escandón con su familia en el Distrito Federal. Guillermo Landa fue gobernador del Distrito Federal en 1905. Es una comisión del circuito porfirista visitando una colonia precaria como parte de sus actividades de caridad pública intensificadas en vísperas de la campaña electoral en 1909. Manifestaciones del Centro Democrático Antireeleccionista en el Distrito Federal en 1910. Ya los identificaron, son Emiliano y Eufemio Zapata, dirigentes de la Revolución Campesina del centro y del sur del país en 1911. Esta es una manifestación popular de apoyo a la campaña de Francisco I. Madero, candidato opositor de Porfirio Díaz para la presidencia de la República
en abril de 1910. Francisco I. Madero, con su secretario particular, Juan Sánchez Azcona, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en mayo de 1911. El generalísimo Emiliano Zapata, jefe máximo de los revolucionarios surgirianos entre maderistas, a su lado el general maderista Manuel Antuna, en Morelos, en junio de 1911. Francisco I. Madero, a su llegada a Cuernavaca, Morelos, escoltado por los jefes del Ejército del Sur, Zapata en el extremo derecho, Morelos, 12 de junio de 1911. Francisco I. Madero con algunos miembros de su ejército. En el extremo derecho, el señor general Felipe Ángeles. Foto tomada en el Distrito Federal en 1912. Federales en el tren. Francisco I. Madero llega al Palacio Nacional escoltado por alumnos del Colegio Militar al enterarse del golpe de Estado contra su gobierno el 9 de febrero de 1913. Generales golpistas Manuel Mondragón y Félix Díaz calculaban los tiros de artillería contra Palacio Nacional en la Ciudadela en febrero de 1913. Fortificación de la Ciudadela, febrero 1913. Felicistas listos para atacar, febrero de 1913. La población huye del peligro durante la Decena Trágica, febrero de 1913. El general delegado estudiando el objetivo del combate en la misma fecha, febrero 13. La población civil huye del peligro durante la Decena Trágica, febrero de 1913. Artillería maderista en la Ciudadela en 1913. Fortificación de la Ciudadela, febrero de 1913. Artillería maderista instalada en la colonia Cuauhtémoc en febrero de 1913. También artillería maderista instalada en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Federales leales a Madero combatiendo en la calle Quinta de Revillagigedo en 1913. Soldado maderista lanzando bomba. Mr. Carl Others, cónsul americano, y Emiliano Zapata esperando la llegada de Francisco Villa en Xochimilco en diciembre de 1914. En Xochimilco, esperando la llegada de Villa, sentados Benjamín Argumedo, Emiliano Zapata, Coronel Manuel Palafox, y de pie, de izquierda a derecha, Ignacio Campos Amezcua, Mr. Carl Others y Amador Salazar. Eufemio Zapata, del Ejército del Sur, en Palacio Nacional en diciembre de 1914. No tengo la fecha aquí. Esta foto, que es internacionalmente conocida, Francisco Villa en la silla presidencial. A la izquierda
la izquierda dice aquí Emiliano Zapata, es a la derecha, ¿verdad? Otilio Montaño, el general Tomás Urbina, y fue tomada el 6 de diciembre de 1914. Banquete nacional, de izquierda a derecha, sentados José Vasconcelos, Francisco Villa, Eulalio Gutiérrez, presidente provisional en esa época, Emiliano Zapata y F. Villarreal. Francisco Villa y su esposa Austreberta Rentería. Batallones rojos de 1915, formados con los obreros que se integraron de la Casa del Obrero Mundial al Ejército Constitucionalista. Manifestación contra la escasez de artículos de primera necesidad y regularización de la moneda. Álvaro Obregón, Venustiano Carranza y Pablo González en Querétaro en 1916. General Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Pablo González y J. Agustín Castro. 1913. Señora Virginia Salinas de Carranza, visitando un orfelinato en 1918. Venustiano Carranza, rumbo a Coahuila en 1919. Cadáver de Venustiano Carranza, verificando la autopsia en 1920 en Puebla. Tranviarios aprehendidos en febrero del 23. General Álvaro Obregón. En el tren presidencial, el presidente Álvaro Obregón, con Fernando de la Torre, José Vasconcelos, Plutarco Elías Calles y otros, en 1924. Álvaro Obregón en el tren. Convención de Aguascalientes, en noviembre de 1914, Eulalio Gutiérrez, presidente provisional, Herculano de la Rocha, Martín Espinosa y otro. El primer jefe, Venustiano Carranza, con algunos de sus generales, Obregón a su derecha, después de la entrada triunfal del Ejército Constitucionalista a la Ciudad de México el 20 de agosto de 1914. Rurales al mando del general Carlos Rincón Gallardo, rumbo a Aguascalientes. El reloj chino de la calle de Bucareli, después de los combates entre maderistas y felicistas. El general Porfirio Díaz, su esposa Carmen Romero Rubio, Sofía Rubio, Agustina de Romero, Marujita de Rubio, y de pie María Luisa Romero Rubio y José María, Teresa y Alejandra en el Distrito Federal en 1890. Practicante del Hospital de Jesús, atiende a un soldado felicista. Conducción de heridos a los puestos de socorro en el Distrito Federal en febrero de 1913. María Zavala, alias la Destroyer, ayuda a bien morir a los soldados. Los muertos durante el enfrentamiento entre maderistas y felicistas fueron incinerados en las calles para evitar epidemias en febrero de 1913.
aspecto que presentaba el Zócalo en esa época. Tropas conduciendo federales. Victoriano Huerta, presidente provisional en febrero del 13. Y tropas leales a Madero esperan la sublevación en Palacio Nacional. Es la reseña fotográfica que queríamos mostrarles. Muchas gracias. La clausura de las actividades realizadas con motivo del primer coloquio internacional Francisco Villa y la Revolución en el Norte, la Revolución Mexicana en el Norte. Nos acompaña para este acto solemne de clausura el señor rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, el licenciado José Ramón Hernández Meraz. También está con nosotros el licenciado Javier Guerrero Romero, quien es director de Asuntos Culturales del Gobierno del Estado y quien viene precisamente representando a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Estado. Está con nosotros también el médico veterinario y zootecnista e investigador en historia, Miguel Vallebueno Garcinaba, quien es director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Quiero hacer mención que también se encuentra entre nosotros quien fuera coordinador responsable de este evento, el maestro Mauricio Yen Fernández, quien es secretario académico del Instituto de Investigaciones Históricas. Bien, pues para finalizar con las actividades voy a dar el uso de la palabra al doctor Miguel Vallebueno Garcinaba para que nos dirija unas palabras con motivo de la feliz culminación de este importante evento académico de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Juárez del Estado de Durango. Buenas tardes. Yo creo que la culminación de este evento cumple los objetivos que nos habíamos presentado para que esto saliera lo mejor posible. Creo que los ponentes fueron de la mejor calidad en todos sus aspectos, que por primera vez en Durango tuvimos una nueva visión de toda la revolución en el norte de México, que a partir de ahora los planteamientos que nosotros tengamos o nos hagamos sobre estos hechos partirán de una nueva realidad que nos dará una nueva visión de la historia. Creo también que en este evento hubo un componente importantísimo, el calor humano. Esto, aparte de darle a la solemnidad académica al evento, le dio una especial relación entre cada uno de los asistentes al coloquio. Este evento no termina aquí. Se han sentado las bases para que sigamos trabajando en interacción, no solamente los investigadores en el área nacional, sino los distinguidos invitados de los Estados Unidos. Creo que en adelante podremos tener una fuerte línea de investigación sobre la Revolución Mexicana en Durango. Esta revolución, que yo lo decía a la hora de la inauguración, todavía no ha sido estudiada. Entonces, nuevas interpretaciones nos darán nuevas luces
y Durango volverá a quedar en un lugar importante dentro del contexto de la historia nacional. Muchas gracias. Bien, pues todo evento llega a su fin, pero en esta ocasión lo hemos hecho en el marco del éxito. No nos decimos adiós, sino hasta luego, porque realmente volverá a haber oportunidad de seguir enriqueciendo la investigación de esta importante ciencia que es la historia, y de este episodio también relevante en el proceso formativo de nuestro Estado, que es la Revolución Mexicana. Voy a pedir al licenciado José Ramón Hernández Meraz, rector de nuestra máxima casa de estudios, proceda a hacer la clausura correspondiente, y les voy a pedir a todos que en el momento en que ésta se haga, nos pongamos de pie para que el acto tenga la solemnidad que merece, pero yo pienso que tendrá algunas palabras previamente que dirigirnos el señor rector. Estimado público, la verdad es de que las mejores palabras, los mejores puntos de vista que se hayan vertido aquí durante estos 3 días los han manifestado los acuciosos y prestigiados investigadores que se han convocado en esta ciudad de Durango, en este teatro que, según he leído, se escuchó por primera vez el himno a Juárez en alguna ocasión, se creó el Partido Democrático en otras circunstancias, en fin, que ha sido escenario de tantos eventos de carácter histórico y académico. Destaco la presencia del señor historiador Javier Guerrero Romero, y con ello estoy manifestando de veras nuestras congratulaciones por habernos coordinado con Gobierno del Estado y haber realizado este gran evento de carácter académico. Nuestras felicitaciones a Miguel Vallebueno, al compañero Mauricio Yen y a todos los que con ellos, al compañero Piña, a todos los que con ellos se preocuparon por la realización de este evento. Este tipo de eventos, estimados amigos, son los que nos hacen afirmar con convencimiento que la Universidad Juárez del Estado de Durango es máxima casa de estudios. Yo no quiero que corramos el riesgo de que nuestra universidad le digamos de una manera y las cosas sean de una manera diferente. Este tipo de cosas, el habernos reunido y convocado y estado reunidos durante estos días, le da dimensión a nuestra universidad. Por otro lado, nos queda no un recuerdo, un testimonio definitivo para pasarlo, para reiterarlo, para repetir el video, para sacar el libro en su oportunidad. Eso es lo relevante realmente de este primer coloquio internacional sobre Francisco Villa y la Revolución Mexicana en el norte. Estimados amigos, solamente quería, para culminar, señalar lo siguiente. Alguien expresó que había que ponerse de pie. Si gustan ponerse de pie, todos ya nos vamos. Para comentarles de veras, sin más preámbulos, estamos muy halagados porque aquí estuvo un público muy interesado en este tipo de eventos, atento al mismo, porque nos queda algo muy importante, porque estamos asimilando ahora que no es posible que solamente a base de conferencias y ahí nos perdamos, sino que este ejercicio va a continuarse, vamos a sentarnos a platicar cuánto nos cuesta la publicación. Y con ese compromiso, quisiera simplemente decirles que aquí en el Teatro Victoria, siendo las horas que son de este día, todos muy contentos, damos por terminados los trabajos de este primer coloquio internacional sobre Francisco Villa y la Revolución Mexicana en el norte. Muchas, pero muchas gracias.
Pues de esta manera hemos finalizado este evento. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades, del licenciado José Ramón Hernández Meraz, del licenciado Javier Guerrero Romero y del doctor Miguel Vallebueno Garcinaba. A todos ustedes, gracias por su presencia, gracias por la participación de los investigadores tan connotados que nos acompañaron y... Yeah.